Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Agradecer la invitación a la red de universidades, la Universidad Politécnica, a todos los organizadores. Y bueno, mi papel aquí será intentar ver desde la perspectiva del Ministerio de Trabajo y de las competencias de ese título tan largo que ha tenido el placer de extender Pilar, ¿no? Bueno, pues dentro de esas competencias que tengo en la Dirección General, ¿cuál es la perspectiva que nosotros entendemos de la conexión del mundo educativo, y en este caso en el tema de la universidad y los posgraduados, con el mundo de la formación para el empleo, de la formación socioeconómica, ¿no? Y entonces, por lo tanto, también productiva. Esta es un poco la idea que intentaré en este tiempo exponer, ¿no? Ya después en preguntas se podrá matizar alguna que otra cuestión. Primero, nosotros partimos de la base, en el Ministerio de Trabajo y en el Gobierno, en la Administración, que cualquier sociedad que quiera ser una sociedad avanzada, que genere riqueza, que genere empleo y que sea competitiva en un mundo globalizado, debe tomar una apuesta por un sistema productivo que sea cada vez más, un sistema económico que sea cada vez más productivo, que tenga más incorporación de las TIC, que tenga más incorporación, digamos, tecnológica, y para ello, todo ello en este modelo tiene que partir de la base de tener, lógicamente, unos trabajadores, unos empleados cada vez más formados, más cualificados y, por lo tanto, competir en calidad, competir, como decía, en productividad, competir en procesos mucho más tecnificados, mucho más con incorporación de las nuevas tecnologías, más que estar compitiendo con salarios baratos como modelos anteriores o como otros países. Es verdad que es muy complicado, es decir, esto es muy complicado porque si uno analiza la situación de China ahora, ¿verdad?, dice, mire ustedes la mano de obra de China, pero bueno, ahí están compitiendo y están compitiendo hasta en temas tecnológicos, ¿no? Pero en cualquier cuestión, por lo menos nosotros, este es el diseño que nos planteamos. Gran parte de nuestros problemas de empleo, no solamente por el modelo productivo que tenemos, sino también es en parte por la dificultad de adaptabilidad que existe de la mano de obra, de los trabajadores, de los empleados, en relación a asumir nuevos retos productivos. Y eso, una de las bases fundamentales es la falta de formación o las deficiencias en la formación, también en muchos casos. Es mucho más fácil, y eso se demuestra, cada vez una mano de obra mucho más cualificada, mucho más formada, para adaptarse a los cambios que se van produciendo, es más, hasta cambios que podríamos decir de ramas de actividad o de sectores hasta productivos, a aquellas personas que están muy vinculadas a sistemas muy poco cualificados, con una mano de obra poco cualificada. Yo creo que un ejemplo gráfico lo pueden ver ustedes. En la gran burbuja inmobiliaria que creó en los últimos años pues 1,5 millones de empleos más, que son los que se han ido destruyendo en su gran parte, ahora mismo tenemos una gran dificultad, y es cómo intentar que esa mano de obra que procede de un sector poco cualificado, poder asignarla en otros tipos de actividades que tengan una mayor cualificación. Por lo tanto, ahí entra nuevamente la formación. Entonces, en ese ámbito de la formación tiene que ser una formación, como dice aquí, continua y permanente. Nosotros, saben ustedes que desde el Ministerio de Trabajo venimos siempre haciendo un discurso de la formación continua. La formación para el desempleado, pero hay otra parcela que es la formación continua. No es entendible alguien que obtiene una titulación, una certificación de formación, no tiene por qué ser tampoco una titulación, sino una certificación o hasta la formación profesional, y quedar, una vez que tiene el título, parado sin actualizarse permanentemente. En esa idea de la formación permanente, de la formación continua, es en la apuesta que por parte, por ejemplo, de la Administración española se apuesta más. Mire, el presupuesto para el año 2011, procedente de la cuota a la formación profesional, que sale de las nóminas de los trabajadores y de las empresas, es un porcentaje que se aplica, el presupuesto que hay designado son 2.545 millones de euros. 2.545 millones. De esos, 1.252 se destinan a la formación continua, a la formación de los que ya están empleados, y 904 millones son para la formación de desempleados. La diferencia después que hay hasta los 2.545 van a sustentar políticas de mezcla entre formación
y apoyo o subvención a la colocación. La diferencia que son en torno a unos 200 y pico, 300 millones. Pero como ven, hay una gran apuesta por el tema de la formación continua. Una parte la asigna mediante planes que gestiona la Fundación Tripartita para la Formación anualmente, una parte importante, pero otra procede de los propios descuentos que se hace, se llama bonificaciones, pero es un descuento de las cuotas que tienen que entregar las empresas, que están obligadas, siempre y cuando esas empresas hagan formación directamente por ellos. Bueno, estos son los recursos que existen. Yo creo que es una parte muy importante, es una parte que creemos que debe de seguir funcionando y hacerla, sobre todo, cuando digo funcionando, que funcione eficazmente. Muchas veces se dice que si faltan recursos o no, a veces nosotros consideramos que existen recursos, lo que pasa es que a lo mejor no se utilizan eficazmente, ¿no? La formación, ahora, cuando hablamos del mundo universitario, permítanme que tenga ese atrevimiento, alguien que viene del Ministerio de Trabajo, ponerse a hablar del mundo universitario, siempre ha habido un debate. Yo además lo he vivido, y lo he vivido en mis competencias, quizá por eso estoy aquí, de la última parte de ese título tan largo que es responsabilidad social de las empresas. Pero es que además, del año 2004 al 2008, además de todo ese título tan largo, llevaba el Fondo Social Europeo. Y recuerdo cuando gestionábamos el Fondo Social Europeo, que había unos programas, no sé si a ustedes les sonará, que se llamaban Equal. En aquellos programas Equal, nosotros gestionábamos unos recursos, bueno, no los gestionábamos nosotros, controlábamos esa gestión, pero después los operadores reales pues eran distintas entidades, y entre ellas era el mundo universitario. Y recuerdo de algún debate con el mundo universitario, y cuando hablo con el mundo universitario hablo hasta también con el propio Ministerio de Educación, donde a veces se pretendía, y yo lo entiendo, cubrir las deficiencias que puede tener de financiación el sistema reglado, y en este caso universitario, con recursos que no son destinados realmente a eso, porque el Fondo Social Europeo tenía recursos destinados a distintas materias, pero con un objetivo último, que era la generación de empleo, la empleabilidad, el emprendimiento y a veces hasta cubrir los desequilibrios sociales, atender a los colectivos más desprotegidos. Y entonces en aquellos debates se planteaba de que esos recursos pudieran servir, por ejemplo, yo recuerdo, para financiar doctorados, que es muy legítimo financiar y apoyar los doctorados, pero que esos recursos no eran destinados a eso. Esos recursos eran destinados fundamentalmente a algo que sí me interesa con ustedes poder debatir, y es conectar el mundo de la universidad, el mundo académico, el mundo del conocimiento con el mundo productivo. Con el mundo productivo. Y esto es un tema que permanentemente hemos estado hablando. Yo que llevo la parte de responsabilidad social de las empresas, una gran parte de los contactos que tengo con las empresas grandes, medianas y pequeñas, es, oiga, nosotros necesitamos, demandamos profesionales, pero esos profesionales, cuando salen del mundo universitario, tenemos un coste adicional para poderlo reciclar a la práctica cotidiana de la empresa. ¿Cómo poder llevar a cabo ese tránsito? ¿Cómo poder llevar a conectar de que el mundo del conocimiento, que es la universidad, sirva también, además, para el mundo práctico productivo? Bueno, este es el gran reto. Este es el gran reto y, al menos desde el Ministerio de Trabajo, es una gran apuesta. Lo fue cuando el Fondo Social Europeo, que se destinaron recursos para el mundo universitario para hacer esa conexión, y lo sigue siendo ahora mismo cuando discutimos muchas veces en las materias vinculadas al tipo de formación reglada, entre los distintos niveles, y entre ellos la universidad, con los recursos, esos 2.500 y pico millones que estaba mencionando antes, de formación destinada a la ocupación o a la formación continua. Este es el gran reto que nosotros nos planteamos por parte del Ministerio de Trabajo. Hay una parte que yo quiero decir fundamental como grandes prácticas o buenas prácticas que yo he observado. En la materia que llevo de responsabilidad social de las empresas ha habido un gran salto cualitativo del mundo universitario con la conexión del mundo productivo. Y ese salto cualitativo se ha producido con asumir por parte de la universidad y asumir por parte de la empresa la conexión de ese mundo académico con el mundo productivo. ¿Y cómo se ha hecho?
Pues se ha hecho porque ha habido una demanda por parte de las empresas de intentar incorporar a determinadas personas que los necesitaban las empresas, profesionales de distintas carreras, abogacía, economía, lo que queramos, empresariales, etcétera, etcétera, conectarla a una necesidad que cada vez las empresas veían más cerca o ven más cerca, que es tener profesionales dedicados a la responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa. Y eso nos ha llevado a la creación de distintas cátedras en muchas universidades. Nosotros venimos trabajando desde el Ministerio de Trabajo con las empresas y con el mundo universitario en 9 cátedras que están repartidas en lo amplio, digamos, del mundo universitario español, no de Madrid ni de Valencia, sino extendido en distintos ámbitos. Y esas cátedras se están dedicando a cuestiones tales como generar máster de formación para esas personas, para reciclar a esas personas o adaptarlas, más que reciclar, adaptarlas a esas necesidades empresariales en el mundo de la responsabilidad social de las empresas o corporativo, pero es que al mismo tiempo están permitiendo hacer análisis que están aportando ideas dentro del mundo de la responsabilidad social de las empresas, informes, estudios, memorias de sostenibilidad, memorias que aplican o que ayudan a aplicar a las empresas y memorias que se aplican a sí mismos las propias universidades. Ya están existiendo memorias de responsabilidad social corporativas en algunas universidades. Y están compitiendo duro, de una forma dura, pero bastante exitosa, con las escuelas de negocios. Las escuelas de negocios están trabajando mucho esta materia de la responsabilidad social de las empresas. No hay casi ahora muy pocas de las conocidas, y no diré nombres, de las escuelas de negocios que no tenga un máster o algo de responsabilidad social de las empresas. Entonces, por lo tanto, se está produciendo una conexión importante y una competencia bastante leal, no desleal, sino leal, entre el mundo universitario, tanto público como privado, con las escuelas de negocio en esta materia, sobre todo en los planes de posgraduados y también en la aportación de ideas. Cada vez se extiende más. Nosotros hemos planteado, dentro de la dirección que llevo yo, hay un consejo, es el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas. Es un órgano cuatripartito y paritario, tan formado por representantes de las organizaciones empresariales, representantes de las organizaciones sindicales, de los 3 niveles de administración y de un amplio conjunto de entidades de la sociedad civil, organizaciones defensoras de consumidores, de medio ambiente, de derechos humanos, gente que está apostando por el tema de la RSE mediante asociaciones, fundaciones, etcétera, etcétera. Una de las apuestas que se ha hecho ha sido constituir 5 grupos de trabajo que vienen funcionando desde mayo del año 2009, tocando distintas materias. Muy rápidamente, una es la RSE, la respuesta de la responsabilidad social de las empresas ante la crisis económica y hacia un nuevo modelo productivo mucho más sostenible. Otro es los informes o la transparencia en la RSE. Otro es el consumo y la inversión socialmente responsable. Otro es la cohesión social y la cooperación al desarrollo en materia de RSE. Y hay uno, el quinto, no lo digo por número, sino por decirlo el último que lo quería decir, que es la RSE y la educación. Tenemos bastante avanzado las conclusiones de los documentos y se van a presentar muy cerca, en el mes, a finales de este mes o inicios del mes de abril, que lo preside dicho Consejo el Ministro de Trabajo. Bien, les voy a anticipar algunas de las reflexiones y concluir, por lo tanto, mi intervención. Dentro de las reflexiones que se hacen cuando se habla de responsabilidad social de las empresas y se habla de educación, el planteamiento que se hace por parte de este grupo de trabajo viene a decir, primero hace una reflexión haciendo referencias internacionales a 2 ámbitos fundamentales. Uno, a la estrategia europea de desarrollo sostenible, evidentemente de la Unión Europea, pero también de Naciones Unidas y también a aspectos vinculados a la educación. Por ejemplo, la Comisión Económica de Naciones Unidas, para la Europa de Educación, que lo conocerán ustedes posiblemente mejor que yo, que lo habrán trabajado, para el desarrollo sostenible, aprobó en Vilnius, en el año 2005, un documento en el que se afirma que la educación para el desarrollo sostenible va más allá del concepto de educación ambiental y dice que ésta debe aplicarse y complementarse con otros ámbitos educativos en un enfoque integrado de educación para el desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, la propia
Estrategia 2020, que es la que sustituye la famosa Cumbre de Lisboa del año 2000 y que ahora hace la previsión de un nuevo periodo de 10 años, una nueva estrategia, incorpora dentro de todos sus elementos el tema de la educación como un elemento fundamental, como un eje fundamental a tener en cuenta dentro de esa estrategia que empieza ahora, que se está discutiendo ahora y que tiene como perspectivas el año 2020, con unos deberes, no sé si los cumpliremos mejor que hemos cumplido estos, que acababan en el año 2010. Y cuando digo cumplido, no lo digo España solo, sino el resto de los países de la Unión Europea. La crisis de los 3 últimos años pues ha hecho de que los resultados no fueran los adecuados. Esperemos que en el año 2020 pues estos resultados sean mejores. Pero la estrategia de universidades, que ustedes también la conocen mucho mejor que yo, del 2015, presentada por el Gobierno en el año 2008, que se definen políticas y principales líneas de actuación que tienen en el mundo de la modernización de la universidad española para los próximos años, que se hace en colaboración con las comunidades autónomas y que también encaja dentro de todo lo que es los criterios del espacio europeo de la educación superior, aplicada en este caso a España. Voy a recoger simplemente un tema que dice lo siguiente. Dice que el objeto más importante de la estrategia de la universidad del 2000, es un elemento fundamental de la estrategia de la universidad 2015, es la promoción de la calidad y la excelencia en la formación e investigación, la internacionalización del sistema universitario y su implicación, repito, su implicación en el cambio económico basado en el conocimiento y en la mejora y en la innovación. Nuevamente es conectar la universidad con el mundo productivo, que es lo que yo por lo menos les quiero transmitir. Y en ese ámbito, este mismo grupo de trabajo que sigue realizando sus elementos, una de las reflexiones que hace es entender que la educación debe promover un cambio significativo en el sistema educativo. Leo una parte de ese documento que tendremos que aprobar, es casi como podríamos decir como primicia, y formación, dice, un sistema educativo y formación no es suficiente con la creación de nuevas cátedras, que antes mencionaba, o áreas de docencia y de investigación, o de la inclusión en los programas de enseñanza, de las asignaturas relativas a la RSE, sino que tiene que ser una política integral que esté incorporada dentro de todo el ámbito de la educación. Y es aquí donde yo quería finalizar mi intervención. La educación tiene que servir no solamente como el conocimiento en sí, sino como un instrumento que sirve para todo el sistema de una sociedad. Y una parte muy importante, que es lo que a mí me atañe, por lo menos dentro del Ministerio de Trabajo, es en el tema productivo, en la generación de empleo, en la cualificación de las personas y al mismo tiempo incorporarse a todos los elementos nuevos, no novedosos, sino nuevos que se están surgiendo, que están incorporándose con visión de futuro, como pueden ser, por ejemplo, la responsabilidad social de las empresas o responsabilidad social corporativa. No es un tema ajeno al mundo universitario, al contrario, es un elemento que pueden utilizar, que pueden aportar para el mundo productivo, pero al mismo tiempo aplicarse a uno mismo. Muchas gracias.